Señores, con este icono de fondo no necesito explicar en dónde estoy, pero bienvenidos a Roma. Gente, buenos días. Estamos en Roma, para ser exactos, en la Plaza Navona, y aquí es donde vamos a iniciar nuestro recorrido. Y quizá pueda decir, ¿por qué no iniciar en Tierra Santa? Este viaje no es un viaje para grabar este video, es un viaje de placer y no teníamos pensado viajar a Tierra Santa. Esa es la razón por la que iniciamos acá. A ver, pero entendamos esto. En los tiempos de Jesús, el Imperio Romano tenía mucha, pero muchísima influencia desde el aspecto político, religioso, y lo iremos viendo a lo largo de este primer siglo. En su momento, la religión judía estuvo totalmente ligada a que el imperio era el que escogía al sumo sacerdote. Vemos cómo se da esta relación entre la crucifixión de Jesús, cuando Pablo es apresado, que lo tienen que liberar porque es con un mejor trato porque es ciudadano romano. En diferentes ocasiones vemos cómo la cristiandad o los creyentes serán expuestos a relación con el imperio romano. Es por eso la importancia de empezar aquí en Roma a hablar de la historia de la iglesia. A ver, otra de las cosas es que en este lugar, dentro de Roma, se encuentra el Vaticano, la ciudad sede del Papa y la Iglesia Católica Romana, que dice ser la iglesia madre de todas las iglesias cristianas. Y de donde empieza el conflicto con los protestantes en el sentido doctrinal. Y pues vamos a ver qué tiene para ofrecer esta ciudad hermosa llamada Roma. Para comprender mejor los acontecimientos de la iglesia, los estudiosos la han dividido en 6 periodos, siendo la iglesia apostólica el primero de ellos. Este lleva su nombre debido al movimiento cristiano liderado por los apóstoles y abarca desde la ascensión de Jesucristo y la llegada del Espíritu Santo en el año 30 hasta la muerte del apóstol Juan, que se estima sucedió en el año 100 después de Cristo. Pero, ¿qué no se supone que Cristo murió y resucitó en el 33? Para entender este desfase se deben considerar 2 cosas. Número 1, el año 0 no existe. Después del año 1 antes de Cristo fue el 1 después de Cristo. Y número 2, el nacimiento de Cristo no fue una referencia de tiempo sino hasta el siglo VI. Fue en ese momento que Dionisio el Exiguo, intentando establecer un calendario estandarizado, cometió un error de cálculo generando un desfase. En realidad se estima que Cristo nació entre el año 6 y 4 antes de Cristo. ¿Qué? Paradoja. Cristo naciendo años antes del nacimiento de Cristo. Con esto se determina que el ministerio del Salvador realmente inició en el 27 y terminó en el 30 después de Cristo, periodo en el que sentó las bases de la iglesia. Sobre esto, en Mateo 16 vemos la declaración de Jesús: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Lo primero a resaltar es que el original griego para iglesia, eclesia, no tiene una relación con lo espiritual o religioso, ni tampoco hace referencia a un edificio o construcción. La palabra significa asamblea, es decir, reunión de individuos, y era utilizada en la Grecia antigua para referirse a una institución política. Y que quede bien claro, la iglesia no es el templo ni las organizaciones. La iglesia somos nosotros, los creyentes. Gente, andamos caminando dentro de los foros romanos. Es una sección de la antigua Roma que está pegada al Coliseo. La entrada para el foro romano está incluida en el Coliseo y vale la pena entrar, de verdad. Es un área muy bonita, muy verde, con pues algunas ruinas de lo que fue el Imperio Romano. Vale mucho la pena ya que estás acá, y de verdad que es una área de naturaleza también muy bonita. Más o menos lo pudiera asemejar como a las ruinas que podemos encontrar en la región maya, teotihuacana, en el sentido de que son estructuras viejas, pero que la naturaleza ha ido recuperando lo que le pertenece.
El foro era un espacio público de las ciudades romanas destinado a realizar actividades de justicia, comerciales, religiosas, electorales, administrativas, entre otras. Básicamente era el centro cívico o la plaza central de la ciudad. Aquí en Roma aún se pueden observar templos, arcos, residencias, acueductos, esculturas, un hipódromo, entre otras cosas. Pero lo más importante, ahí donde está esa mujer hermosa, es donde, de acuerdo a la tradición, se fundó Roma en el 753 a.C., el monte donde la loba Luperca alimentó a Rómulo y Remo. Roma ha sido uno de los gobiernos con más poder. En el 509 a.C., en su inicio como república, su territorio medía solo 24 kilómetros de ancho. Para el 27 a.C., año en el que transicionó a imperio, ya controlaba todo el Mediterráneo, incluyendo Jerusalén y sus alrededores. Atrás de mí está un templo dedicado primero a Faustina, la esposa de Antonio Pío. Y una vez que muere Faustina, este templo fue dedicado a Antonio Pío. Pero de verdad que es enorme, se ve grandísimo, que lo vimos desde arriba y se miraba como que un templo con unos pilares X, pero una vez que te acercas es una cosa de locos, de verdad. A pesar de que Cristo sentó las bases, se considera que la iglesia inicia con la llegada del Espíritu Santo. A esta primera reunión de creyentes se le conoce popularmente como la iglesia primitiva, y no fueron llamados cristianos hasta tiempo después. Las primeras reuniones se llevaron a cabo en el templo y en casas donde compartían enseñanzas y alimento. Todos vendían sus pertenencias para ayudar al necesitado. Los discípulos realizaban milagros, los cuales les generaron algunos conflictos con los creyentes conservadores. La teología de la iglesia primitiva era simple y se puede resumir en 3 doctrinas acerca de Jesús: su carácter mesiánico, su resurrección y su segunda venida. Los discípulos eran los líderes espirituales y los administradores de los bienes donados. Este trabajo comenzó a ser pesado, por lo que designaron a 7 hombres como diáconos para encargarse de las donaciones. De estos hombres destaca Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y aunque todo parecía ir bien, pues los creyentes crecían en número, había un grande conflicto. Y es que para este entonces la iglesia estaba asentada en Jerusalén y sus miembros eran, por nacimiento o por adopción, judíos. No obstante, los creyentes tenían una tarea: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles. El Espíritu Santo había llegado para que fueran testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y ellos seguían concentrados en una sola zona. Conveniente e inconvenientemente, Esteban, el diácono ya mencionado, es acusado injustamente por judíos de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Después de exponer defensa, es apedreado hasta la muerte, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. En ese momento se desató una persecución en la cual los seguidores de Jesús se dispersaron por Judea y por Samaria. Solo los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Y aunque esta persecución pintaba ser la adversidad más grande, se convirtió en uno de los primeros movimientos evangelísticos, pues los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Jóvenes, a continuación, la voz y la cara de un adulto cansado al que le empieza a doler la rodilla. Por favor, no juzguen. Seguimos. Dentro del primer siglo después de Cristo, aunque no es el periodo de la iglesia perseguida, hubo 3 grandes persecuciones. Número 1, la que fue llevada a cabo por los judíos. La segunda persecución fue a manos de Nerón. Allá en el año 64 hubo un incendio en Roma y se dice que Nerón culpa a los cristianos de este incendio. La tercera persecución y asesinatos hacia los cristianos fue con el emperador Domiciano allá por el año 81 al 95. En aquel entonces las reuniones primero eran en casas. Una vez que empieza la persecución tienen que empezar a encontrar lugares secretos para reunirse, haciendo capillas improvisadas. Y se dice que pues se reunían en catacumbas, en horarios nocturnos, matutinos. Si tú no te quieres levantar al matutino de resurrección, pues esta gente tenía que hacerlo todos los días de reunión que tenían. El hecho de que los cristianos se reunieran en catacumbas, en lugares ocultos, a horarios
poco comunes en la madrugada, en la noche. Y aparte que dijeran que había un rey, el cual no era el emperador, generaba odio hacia ellos, y es por eso que fue una constante la persecución de los cristianos. Si tú tienes un pescado pegado en tu carro como calcamonía, tienes que saber este dato. En estos tiempos en los que los cristianos eran perseguidos, pues no es como que anduvieran diciendo al aire abiertamente que eran cristianos. Se dice que este pescado dio origen en el primer siglo, finales del primer siglo, cuando las persecuciones se pusieron más intensas, y la justificación es que era un signo de identificación entre cristianos. Se dice que si tú sospechabas que alguien era cristiano, que también era cristiano, dibujabas la mitad del pez, y si la otra persona te completaba el pez, es que también era cristiano. Porque un pez, bueno, hay muchas teorías, no se sabe con claridad. Unos se dicen por la referencia de que Jesús dijo ser a sus discípulos pescadores de hombres. Otras hacen referencia a la multiplicación de los peces y cómo el alimento de la bendición es el pescado en estas escenas de multiplicación, entre otras teorías. Sí, esta es la cara de alguien que no puede ni con su alma. Y lo hago notar para darles unas observaciones. El Foro Romano tiene senderos muy irregulares, por lo que, número 1, recomiendo ampliamente traer condición física y unos buenos tenis para recorrerlos. Y número 2, si dependes de bastón, andadera o silla de ruedas, el camino será muy complicado o no recomendado. Regresando al pez. Lo que sabemos es que los creyentes le dieron un significado especial. La palabra griega para pez, istis, fue usada como un acrónimo, es decir, que a cada letra se le asignó una palabra para al final formar la frase de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Otro suceso que cambiaría la historia de la iglesia es la conversión de Saulo, mejor conocido ahora por su nombre romano, Pablo. Después de perseguir a la iglesia y tener un encuentro con el Salvador, inició una expansión misionera impulsada por el Espíritu Santo. Esta evangelización se vio beneficiada por la influencia de 3 culturas, la griega, la romana y la judía. Los griegos gobernaron Palestina y otros territorios siglos antes de la llegada de Cristo. Estos pueblos heredaron el alto valor en las verdades espirituales y morales. Además, aunque cada pueblo tenía su lengua, el griego se convirtió en el idioma de los negocios. Lo que para nosotros es el inglés, para ellos era el griego. También, siglos antes de Cristo, había habido una dispersión voluntaria de judíos hacia diferentes puntos del mundo, donde levantaron sinagogas para enseñar la revelación de Dios. Para cuando los romanos llegaron a gobernar los alrededores del Mediterráneo, empezaron a construir caminos que conectaban a Roma con las diferentes provincias. Cuando el movimiento misionero comenzó, los creyentes podían movilizarse por las carreteras romanas y llegar a predicar a las sinagogas resultantes de la diáspora judía. Además, podían compartir el evangelio en un idioma en común con todos los pueblos y con un vocabulario que podía expresar verdades divinas. Se debe entender que el evangelio había llegado primero a los judíos. Sin embargo, estas buenas nuevas eran un mensaje disponible para todas las razas y lenguas. Conforme los gentiles, es decir, gente no judía, aceptaba el evangelio, surgió un conflicto. ¿Debía un gentil convertirse al judaísmo para después ser cristiano? Este debate llevó a que en el año 50 se celebrara el Concilio de Jerusalén, una reunión presidida por Santiago en la cual se determinó que cualquier gentil podía encontrar la salvación por la fe en Cristo, sin realizar ninguna práctica judía como la circuncisión. Para este entonces, 3 personajes protagonizaban el liderazgo de la iglesia. Pablo, por lo antes ya mencionado, Santiago, quien era la cabeza de la iglesia en Jerusalén, y por último, Pedro, cuyo nombre apenas aparece en los registros, pero que Pablo lo reconoció como una de las columnas. La tradición nos cuenta que el apóstol Pedro estuvo por algún tiempo en Roma, encabezó la iglesia en esa ciudad y murió como mártir alrededor del año 67.
Gente, el año 70 es una fecha importante para el judaísmo, cristianismo y la historia de la iglesia. El año 70 el templo de Jerusalén es destruido y esto es gracias a que, como vemos en la Biblia, en muchos libros, los judíos estaban bajo el dominio de los romanos. Había un convenio para tener libertad de culto, pero se tenían que pagar impuestos. Los judíos estaban inconformes. El sumo sacerdote era elegido por los mismos romanos. Así que llega un punto en el que los judíos dicen, ok, ya no quiero saber más. Este arco de Tito es un arco en honor a un triunfo que se tuvo. En esta rebelión que tuvieron los judíos, se pelean con los romanos intentando esa independencia. Sin embargo, pues pierden. Los romanos ganan la batalla, destruyen el templo de Jerusalén y toman cosas valiosas, roban cosas valiosas. Acá en este arco está tallado escenas de cómo Tito y sus guerreros entraron a la ciudad de Roma. Junto con ellos el menorá, esta lámpara de los judíos y el arca del pacto. Fueron robadas del templo el año 70, fecha clave para la historia. Aparte del robo de algunos bienes del templo de Jerusalén, también se robaron a algunos esclavos, judíos que murieron, pero también algunos otros fueron raptados, aquellos que estaban aptos en edad y en fortaleza para construir una de las cosas que caracterizan esta ciudad, nuestro siguiente destino, el Coliseo Romano. Las últimas 3 décadas son las más sombrías del periodo apostólico, pues es de las que menos se tiene información. Este lapso carente de registros sobre la iglesia inicia en el año 68 y culmina cerca del 129. De estos últimos años del primer siglo, destaca la última persecución hacia los cristianos comandada por el emperador romano Domiciano alrededor del año 90. Esta descarga de ira, caracterizada por ser esporádica y local, no iba específicamente tras los cristianos, sino sobre todo los que no rindieran adoración a la persona del emperador. Se estima que poco tiempo después, Juan, el último apóstol en pie, fue prendido y llevado a la isla de Patmos, donde escribiría el libro que cierra el canon, el Apocalipsis. Es obvio que para este tiempo la Iglesia de Cristo no tenía la Biblia completa. Se limitaba a utilizar el Antiguo Testamento y algunas de las cartas que podía poseer. Cada iglesia era un cuerpo local autónomo independiente de control externo. El liderazgo constaba de 2 oficiales, el pastor, también conocido como obispo, presbítero, anciano o ministro, y el diácono. El cristianismo practicaba solo 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, las cuales, haciendo mucho énfasis menciono, no otorgaban la salvación. Es con la muerte del discípulo amado en el año 100 que se cierra el primer periodo, el de la Iglesia Apostólica. Gente, ya vamos de salida aquí del Foro Romano y la verdad vale muchísimo la pena el haber pagado el boleto. Yo le recomendaría una cosa, es contratar guía, porque no es lo mismo ver las cosas solamente, te van a maravillar y te van a impresionar. Si conoces mucho de historia, pues vamos que no necesitarás de mucho. Pero si no conoces mucho de historia, te va a ayudar demasiado que vengas con un guía que te explique y que realmente encuentres el valor de las cosas. Y creo que esto va a ser aplicado para todo el viaje, para todos los lugares que visitemos. Vale la pena el tiempo, el esfuerzo, el dinero que le vas a invertir, porque es un viaje al pasado en muchos sentidos. Así que 100% recomendado y pues ya nos vamos. Aprovecho el camino y a este señor para hablar sobre el agua y los vendedores como él. A lo largo de la ciudad de Roma hay fuentes de agua potable como estas. Basta con tener una botella para rellenarla gratuitamente. Incluso dentro del foro encontramos una. Lo otro que tienes que saber es que se dice que los vendedores utilizan botellas usadas para rellenarlas de agua y venderlas como nuevas. No me consta, pero es una advertencia real. Y ahora sí, sin más escalas, al Coliseo. Este es el túnel por donde salían los gladiadores que vencían. Para nosotros sería la puerta de entrada a la historia, ya una historia muy sangrienta. ¿Qué se siente? Hasta este punto, el bullicio y el ambiente de turismo habían silenciado al gran monstruo. Pero una vez adentro, fue imposible no asombrarme por los pilares y columnas que intimidan.
testigos del sufrimiento padecido por los cristianos del primer siglo. No hay una prueba de que haya muerto algún cristiano. Gente protestante, estamos en el Panteón de Agripa o Panteón de Roma. A partir del siglo II es que se establece la persecución de los cristianos de una manera oficial. Porque la verdad en historia no existe. Los historiadores nos acercamos a la objetividad, pero nadie puede decir yo establecí la verdad o lo que yo dije fue verdadero, ¿no? Lo que tenemos es la fundamentación, todo el montón de documentos que nosotros utilizamos y qué es lo que avala la seriedad de nuestro trabajo. Pero no podemos decir que tenemos la verdad, ¿no?